Buenas tardes, bienvenidos a esta clase de taller de lectura y redacción. Tal y como nos marca el reglamento, dimos un margen de 5 minutos para empezar esta clase. Esperemos que poco a poco se vayan sumando los demás alumnos. Muchas gracias, bienvenidos. Les recuerdo que esta sesión se está grabando y que será subida en el canal de YouTube de su clase, taller de lectura y redacción. Pues bien, jóvenes, vamos a empezar. Voy a empezar por compartirles una presentación que preparamos para esta materia. Vamos a ver, hay alguien que ya se conectó por aquí. Muy bien, les decíamos, vamos a empezar con esta primera clase de nuestra materia, taller de lectura y redacción. Por favor, me van diciendo si ven la presentación, se las acabo de compartir. A ver, vamos a ver. Ok. Muy bien, les decía, vamos a empezar con esta clase de taller de lectura y redacción. Les voy a platicar cómo vamos a estar trabajando. Por favor, si alguien tiene alguna duda durante la clase, me puede interrumpir, puede activar su micrófono o bien aquí a través del chat enviar sus preguntas, ¿ok? Les recuerdo que esta clase se está grabando. Ok, las reglas, ¿cómo vamos a participar? Si alguien tiene alguna duda relacionada con el tema, puede o levantar su manita o mandar su pregunta a través del chat. Los temas que vamos a ver el día de hoy son dos: los prototipos textuales y sus características, así como el razonamiento verbal y lógico. Para los que no me conocen, les voy a platicar un poquito acerca de mí. Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en periodismo. Tengo más de 20 años en medios impresos y digitales. También tengo una maestría en Administración de Empresas con la especialidad de Marketing Digital y actualmente me desempeño como gerente de Marketing de Contenido para una agencia de publicidad. Tengo una certificación en Conocer como instructora capacitadora y tengo más de 5 años como maestra en taller de lectura y redacción. Por favor, si alguien tiene alguna duda durante sus actividades o tiene algún problema con alguna otra materia relacionada con redacción, por favor, no duden en mandarme ahí sus dudas o sus comentarios y yo con muchísimo gusto les puedo apoyar en todo lo relacionado con redacción. Muy bien, vamos a empezar. La clase pasada o la semana pasada, ustedes vieron el tema con el maestro Vitela, que son los prototipos textuales y sus características. Vamos a hacer un pequeño resumen porque dentro de sus, a ver, perdón, me están diciendo que no se ve bien. Voy a tratar de moverle aquí. A ver. Ahí está, por favor, díganme si ya lo están viendo. Ay. Creo que sí ya me ven. Ya me ven un poco mejor. Bueno, decíamos, vimos que para que un texto se constituya en un mensaje, debe de tener como mínimo ser un mensaje adecuado, tiene que tener cohesión y tiene que tener coherencia. Sin estas tres propiedades, es muy difícil que un mensaje de texto pues lo pueda entender nuestro interlocutor, no nuestro lector en este caso. Por otra parte, existen diferencias o rasgos entre los textos que dependen del propósito con que son creados. Y aquí ya entramos de lleno a lo que son los tipos de textos. Antes vamos a hacer un paréntesis y vamos a recordar que el concepto de comunicación contempla la combinación equilibrada tanto de contenido como de expresión.
¿Por qué? Porque es más fácil que nos entiendan cuando estamos face to face, cara a cara, con el otro interlocutor, porque utilizamos nuestras expresiones faciales, nuestras manos, señalamos los objetos, etc. El problema viene cuando nuestra comunicación es escrita y no sabemos utilizar ni los signos de interrogación, ni propiamente lo que son los acentos y pues las reglas de ortografía como tal. Muy bien, a ver, vamos a ver, aquí tenemos una compañera que tiene alguna duda. A ver, perdón. Vamos a abrir el chat. Ok, sí, creo que tienen una duda en cuanto a la presentación. Ok. Aquí ya me están viendo. Bueno, les decía que estos nos ayudan a captar fácilmente un mensaje una vez que nosotros pues empleamos correctamente los signos de puntuación, los acentos, todo lo que tiene que ver con la grafía, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Les está haciendo sentido lo que les estoy explicando? Muy bien. Entonces decíamos que un texto debe tener 3 cualidades. Debe ser breve, debe ser sencillo y debe ser claro. ¿Por qué debe ser breve? El tamaño del texto en su conjunto, con pocas palabras, decir todo lo que quieres decir. Bueno, no sé, ustedes están muy jóvenes, pero hay un personaje, un actor mexicano, que habla y habla y habla y habla y al final no dice nada. Él es Cantinflas. No sé si han escuchado la expresión ahí con sus papás o sus abuelos, que dicen, bueno, ¿sabes qué? Es que estás cantinfleando. De tanto que estás diciendo, no estás diciendo nada. O estás diciendo cosas que no vienen ni al caso, ¿no? Entonces sí, es muy importante ser breves y concisos en nuestros mensajes. Otra característica también es la sencillez, es usar un lenguaje directo, sin tanto rebuscamiento o frases largas o complicadas. Podemos decir todo en pocas palabras. Muy bien, luego seguimos con otra característica que también es muy importante, que es la claridad, que es una consecuencia de las dos anteriores, pero incluye exponer la idea completa de una manera clara, ¿sí? Por ejemplo, para nosotros como periodistas siempre nos pedían eso, breve, sencillo y claro. ¿Por qué? Porque a veces el lector no tiene tiempo de estar leyendo toda la plana completa del periódico. Él quiere saber qué, cómo, cuándo, dónde y por qué en el primer párrafo. Entonces, la gente que estudió comunicación y a los que van también a esa carrera, pues es muy importante que puedan sintetizar en un solo párrafo las cosas más importantes de los acontecimientos que están sucediendo, ¿ok? Muy bien, ¿alguna duda hasta aquí? Por favor, si tienen alguna duda, háganmela saber, porque luego yo me agarro así como que corriendo, hable y hable y hable y hable. Entonces, como es un tema que me apasiona mucho, puedo estar aquí hablando horas y horas y horas y horas, pero es muy importante que ustedes aclaren las dudas que puedan llegar a tener, ¿ok? Directo nos pasamos con los prototipos textuales y sus características. Veíamos que son varios en las actividades que ustedes me hicieron llegar. Y había ahí una confusión entre diálogo, conversación, narración, descripción. No vamos a entrar mucho en detalle porque esto ya lo vieron la semana pasada, antepasada, entonces brevemente vamos a verlos cada uno, ¿ok? La intención comunicativa de una narración es relatar algo en determinado tiempo y espacio donde se suscitan los hechos. Por ejemplo, el terremoto del 85 en la Ciudad de México. Alguien nos va a narrar qué pasa, a quién le pasa, cómo sucedió, por qué sucedió. ¿Qué exige este tipo de texto? Observar los hechos. Es lo principal. Para hacer una narración, yo debo de situarme en los hechos, debo de narrar los hechos. Escoger lo que me parezca más importante. Por ejemplo, en el tema del terremoto, pues la narración va a ser muy diferente lo que te pueda narrar un bombero, lo que te pueda narrar un médico y lo que te pueda narrar el ama de casa que le tocó vivir el terremoto dentro de su hogar. Puede ser un terremoto, un huracán, una inundación, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la estructura que nos exige este tipo de prototipo? Primero tenemos que hacer una introducción. Se involucran uno o varios personajes. Por ejemplo,
Si lo está narrando el médico, pues a lo mejor puede describir cómo llegó esa persona dañada por el sismo a través de una camilla, si lo trajo, pues no sé, el bombero, el policía, el tránsito, etcétera, etcétera. Se plantean una serie de circunstancias. Por ejemplo, si nos vamos a enfocar en la personita esta que fue dañada por el sismo, pues quién es, qué hace, cómo sucedieron los hechos, y tiene un final y un desenlace que, a pesar de que duró 2 o 3 días debajo de los escombros, pues ahora está felizmente casado o pudo reencontrarse ahí con el amor de su vida o con su hijo, etcétera, etcétera. Tiene que tener un final o un desenlace. A todos nos gustaría que hubieran desenlaces o finales felices. No siempre es el caso. Ok, los elementos de la narración. Tiene que haber un narrador, ya sea que me lo narre en primera persona o en segunda persona. Sí, los acontecimientos, que les decía, en este caso, pues estamos tomando de ejemplo el terremoto, los personajes, el ambiente y el tiempo en que se situaron los hechos. Puede ser, sabes, que duró una semana, 3 semanas, 2, 3 días debajo de los escombros, etcétera. La clasificación puede ser subjetiva. Esto quiere decir quien cuenta los hechos, pues involucra sus emociones, ¿no? Pues muy difícilmente, si yo admiro a Sabina o a Ricardo Arjona, pues voy a hablar mal de él. Para mí todo lo que hagan o todo lo que canten va a ser maravilloso. Eso es ser subjetivo. Pero si soy objetiva, voy a decir, ¿sabes qué? No, las canciones de Arjona dan flojera, duermen, a veces no vienen al caso como las está cantando, etcétera. Si es histórica, si voy a narrar un acontecimiento histórico, no necesariamente que yo lo viví. Por ejemplo, puedo estar hablando de la Revolución Mexicana y pues yo no estuve en la Revolución Mexicana, soy demasiado joven para haber vivido esa situación, pero sí lo puedo narrar con base pues a varios libros, investigación, entrevistas, documentación, etcétera. Puede ser fantástica si los hechos salen de la realidad. Por ejemplo, en este caso del terremoto, que entró un ave súper grande y rescató a esta persona desde los escombros, y el ave se lo llevó y lo puso en una montaña, etcétera, etcétera. Es algo muy fantasioso. Y ciencia ficción, si estuviera involucrado en hechos que van a ocurrir en el futuro. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Que deje comentario. ¿No? Entonces continuamos. Nuestra siguiente prototipo textual, jóvenes, es la descripción. Y aquí sí quiero hacer especial hincapié, porque dentro de las actividades que ustedes compartieron allí hubo una pequeña confusión. Había personitas que me describían si la persona es aperlada, de 1,80, con cabello rubio, corto, etcétera, etcétera. Esta actividad no se refiere tanto a describir sus características como tal, sino a enumerarlas, a plasmarlas dentro de un párrafo, ¿sí? Plasmar o detallar las características de un lugar, a una persona o objeto, de tal manera que la persona que lo lea, pues se imagine cómo es esa persona, lugar u objeto. Si alguien tiene oportunidad de leer El Conde de Montecristo, que es un clásico de la literatura francesa, narra perfectamente cómo es el personaje, que era en este caso un marinero, cómo era el barco y cómo era el puerto donde estaban anclados ese tipo de barcos. De tal manera que al momento de leerlo, pues ustedes se imaginan cómo es ese lugar, cómo son los personajes, etcétera, etcétera. No sé si han comentado o han escuchado comentarios, por ejemplo, cuando adaptan un libro a una película, que la gente sale de, no, estaba mejor el libro, no, estaba mejor, no, es que ni siquiera se parece a lo que narraban en el libro. ¿Por qué? Porque nuestra imaginación le va poniendo forma a las personas, a las cosas, a todo lo que leemos. Y por eso es muy importante la descripción. Y créanme, no todas las personas tienen esa habilidad para describir de manera concisa y sencilla este tipo de, pues, lugares, personas, cosas, etcétera. Sí, aquí lo más importante es la utilización de adjetivos, como vamos, ya saben, los adjetivos calificativos, los de tiempo, modo, lugar, etcétera, etcétera, delimitar los rasgos, las funciones que hace el chico, cómo es físicamente, emocionalmente, cómo es, etcétera, etcétera. Exige reflejar los datos más significativos de lo observado
y está redactada con un nivel semántico y de lenguaje adecuado a cada contexto. Su estructura es muy diversa, puede ser en orden temático, espacial o temporal. Por eso hay algunos autores de libros que nos dicen, mientras nació en el año de 1920 y acá en el año 2000, pues el señor ya era un banquero famoso, etcétera, etcétera, y van intercalando este tipo de descripciones. Y su clasificación puede ser en prosopografía, que es la descripción física de la persona, la etopeya, la descripción moral, el retrato, que es la descripción que enlaza con las anteriores, y la topografía, que puede ser el lugar, y por supuesto también el orden cronológico, cómo van sucediendo los hechos, ¿ok? Muy bien, y este tipo de descripciones lo podemos encontrar en cuentos, en guías de viaje, y en novelas. Pasamos, si no hay ninguna duda, pasamos a lo que es el otro prototipo. No sé si alguien tenga alguna duda. ¿No? Ok, vamos a continuar entonces con el tema de la exposición. El tema de la exposición, su principal propósito es informar, presentar de forma clara, ordenada y sistemática los hechos y las ideas. ¿Para qué nos sirve? Para evaluar de alguna forma algún tema, por ejemplo, ahorita que está muy de moda, este tema del COVID, pues diferentes científicos de diferentes personas involucradas con el sector salud tienen su posición respecto a este tema y exponen sus ideas de una forma clara y obviamente a nivel científico. Cuenta con una estructura de presentación, desarrollo y resumen. Algunos de sus compañeros me decían, es cuando yo expongo una clase, la desarrollo, ¿sí? Sí, puede ser, pero cuando hablamos de prototipos textuales, esta exposición se debe de plasmar en el papel, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar. Decíamos que las variantes de esta exposición es que puede ser una descripción técnica, da a conocer un objeto, su funcionalidad, etcétera. ¿Qué define el significado o el concepto? ¿Qué es el COVID? ¿Cuándo surge? ¿Por qué surge? Etcétera, etcétera. El análisis. Bueno, sabes que este virus se originó en tal parte, su evolución ha sido esta, los ataques o la forma de actuar hacia el organismo se comporta de determinada manera, etcétera, etcétera. Hacer un pequeño resumen de lo que es, un informe, la exposición por escrito de la investigación y decir cómo, cuándo, dónde y por qué, y una reseña, ¿sí? Son varias cosas. Resumen, no es igual que informe, jóvenes, para que no se confundan, y tampoco es lo mismo que una reseña, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Hay dos tipos de reseña, una que puede ser informativa, si yo estoy informando, por ejemplo, de un libro. Lanzaron el libro de, no sé, Isabel Allende, la última novela de la escritora chilena, etcétera, etcétera. Yo voy a informar. Un libro se llama así, es en la edición número 2020, va dirigido a los diferentes tipos de público, etcétera, etcétera, pero se centra más en la juventud, ¿sí? O una crítica, sabes que yo ya leí el libro, no me gustó por esto, por esto, por esto, yo creo que la escritora retoma sus viejos personajes de los 90, etcétera, etcétera. Entonces, hay una pequeña diferencia o una gran diferencia entre lo que es una reseña informativa y una reseña de crítica. Muy bien, jóvenes, vamos a continuar porque todavía nos falta el tema de esta semana, que es el razonamiento lógico-verbal, ¿ok? Vamos, ya nada más nos quedan dos, lo que es la argumentación y el diálogo. El propósito de la argumentación es convencer o persuadir para que el lector adopte una idea, opinión o siga un curso en acción, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda, jóvenes? ¿No? ¿No hay dudas hasta aquí? Aquí estamos en el chat, si quieren alguna duda,
queja, sugerencia, etcétera, etcétera, por aquí me lo pueden hacer llegar. Muy bien, entonces decíamos, vamos con uno ya de los últimos prototipos textuales, que es la argumentación. Nuestra argumentación, su nombre lo indica, su idea es convencer o persuadir para que el lector adopte una idea, opinión o siga un curso de acción. Y a mí me gusta mucho poner en este tipo de textos lo que aconteció con Galileo Galilei. No sé si han leído acerca de Galileo Galilei, que él decía en aquel entonces, acuérdense que era a finales de la Edad Media, que era este tipo de oscurantismo, que todo, o bueno, la humanidad se guiaba por lo que decían las Sagradas Escrituras. Entonces este científico decía, no, ¿sabes qué? La Tierra no es plana, la Tierra es redonda, ¿no? Entonces él con sus argumentos intentaba convencer o persuadir a toda, sobre todo a la Iglesia Católica, ¿no? Y los reyes, que eran los que tenían la autoridad en aquel entonces. Él utilizaba mucho el argumento, él escribía a través de papiros, etcétera, etcétera, lo hacía llegar a los eclesiásticos y pues no le creían, no le creían, no le creían, porque no era tanto porque él no pudiera argumentar, sino también porque sus ideas o sus creencias, si no decía en la Biblia lo que ellos creían que era correcto o que era cierto, pues la argumentación no sirve de nada, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué busca responder la argumentación? ¿Qué pienso y qué te parece? ¿Sí? Argumentación no es estar ahí peleándose en el Facebook, en los grupos de Facebook, porque tú opinas que, no sé, que el cielo es verde y el otro opina que el cielo es azul, etcétera, etcétera, y hacen ahí todo un pleito, ¿no? Es poder argumentar con hechos, con cifras, con estadísticas, ahora sí de que, como dicen en mi pueblo, con los palos de la burra en la mano, ¿no? O sea, que esto es así por esto y esto y esto, por eso yo creo que esto es correcto. Pero si tú me presentas una buena argumentación, una buena propuesta, pues a lo mejor yo puedo cambiar mis creencias y puedo aceptar tu argumentación y puedo aceptar tus ideas, ¿sí? De eso se trata. ¿Qué exige la argumentación? Mayor desarrollo intelectual, conocimiento del tema sobre el cual se está escribiendo, se deben exponer los argumentos con solidez de las ideas y fortalecerse con recursos verbales. ¿Cómo lo podemos estructurar? Es a través de una tesis. Por ejemplo, en aquel entonces, ¿sabes qué? La Tierra no es plana, es redonda. Esa es mi tesis. ¿Cómo lo voy a demostrar? Pues a través de experimentos, etcétera, etcétera. El segundo paso es contar con argumentos, exponer las evidencias para sostenerla. Y la conclusión, ¿cuáles son las variantes de la argumentación? Pueden abordarse una gran cantidad de temas políticos, desarrollo social, educación, salud, religión, libertad, profesiones, etc. Todos podemos tener ideas diferentes, pero casi siempre el objetivo con estos temas es mejorar. ¿Mejorar qué? Pues el desarrollo social, pues la educación, la salud, etcétera, etcétera. De esto se trata este prototipo de argumentación. Y ya por último, para ya cerrar con el tema de la semana pasada, es el diálogo. Jóvenes, aquí también me gustaría hacer un especial hincapié porque hubo una confusión y por ahí me confundían lo que era un diálogo con una conversación. Las conversaciones por lo general se dan más de frente, ¿no? Cara a cara. Con el diálogo, sobre todo si lo vamos a ubicar en los prototipos textuales, los encontramos más en las obras de teatro y en los guiones. No sé si alguien por aquí siga la entrega del Oscar, ya ven que también hay un apartado que premia los mejores guiones. Ahí es donde vamos a encontrar también los diálogos. ¿Cuál es el propósito de un diálogo? Intercambiar informaciones, poner argumentos y puntos de vista altamente entre interlocutores dentro de una conversación. Pero les digo, si estamos hablando de prototipos textuales, pues van escritos, ¿no? Que exige un intercambio de datos o expresiones. Por eso, si ustedes encuentran o tienen oportunidad de leer alguna edición pasada de William Shakespeare o de Miguel de Cervantes con Don Quijote de la Mancha,
van a encontrar que está escrito en forma de diálogo, ¿sí? Y dice, por ejemplo, y mientras Sancho Panza va entrando a la cocina, ¿sí? Don Quijote se levanta y así. Y luego viene el diálogo, lo que ellos hablan entre estos dos personajes. Hay una apertura, hay un cuerpo y hay un cierre. Las variantes puede ser que dan de pie al debate, la exposición de ideas, etcétera, etcétera. Pero les repito, las podemos encontrar más en lo que son las obras de teatro. Si tienen alguna duda, por favor me dicen. Si no, para pasar rápidamente, para que no nos coma el tiempo, al siguiente tema, jóvenes, que es el razonamiento lógico y verbal. ¿Alguien tiene alguna duda? A ver, voy a escribirles por aquí. ¿Dudas, jóvenes? ¿No? Muy bien, vamos a continuar. A ver, denme oportunidad porque mi máquina ya se puso lenta. Muy bien, le decíamos que el siguiente tema, ya el que nos corresponde a esta semana, muchas gracias a todos los que ya están a sus trabajos, que ya están entregando sus trabajos. Si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto las podemos resolver. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver lo que es el léxico y la semántica. El léxico y la semántica pertenecen a la lingüística. ¿Qué es la lingüística? Una ciencia hermosísima que nos habla del lenguaje, que cuida el lenguaje, las palabras, los signos del lenguaje. Bueno, a mí me encanta. Entonces, yo siempre me emociono cada que hablo de la lingüística porque en verdad podemos seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y nunca terminamos. Es así como las matemáticas. Muy bien. El léxico abarca todo lo que es el vocabulario de un idioma, por extensión de una región o una disciplina, ¿sí? Entonces, tenemos, mientras que la semántica, por su parte, tiene como objeto el conocimiento, el significado del signo lingüístico, asimismo se ocupa de la evolución a través del tiempo. Si ustedes leen un poquito, pues no sé, les decía, de la Edad Media o del siglo XVIII o XIX, van a encontrar cómo han ido evolucionando las palabras y que algunas ya están en desuso. Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado la palabra mentecato? ¿Qué es eso? Es una forma muy elegante de decirle a alguien pues que está muy sonso, ¿no? O que carece de cierta capacidad intelectual, ¿no? Entonces esas palabras han ido en desuso poco a poco. Ahora se utilizan otras que, bueno, a veces no se escuchan tan correcto, pero pues es lo que se van adaptando a los usos y costumbres y de tanto usarlas, pues se decide que ya entren. Por ejemplo, la palabra chido. En los, no sé, 70s, 80s, de que está chido, pues escuchábamos que, y lo ubicábamos dentro de un nivel socioeconómico o dentro de un nivel educativo bajo. Pero ahora si ustedes revisan, la Real Academia Española ya tiene la definición de chido y ya lo ve así como que, bueno, es una palabra correcta, ¿sí? Entonces, esta evolución de palabras, de eso se trata lo que es la lingüística. A mí me gusta llamarle a estas cosas así como que en una cáscara de nuez, sintetizar todo lo que estamos viendo. El léxico forma parte del vocabulario y la semántica del significado. Con esas dos palabras que ustedes puedan relacionar, no tiene pierde. Y de ahí pueden desprender ustedes mismos sus propias definiciones, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver lo que son los sinónimos. Los sinónimos son palabras que se escriben diferentes y tienen el mismo significado. Se utilizan para evitar la repetición y adornar o embellecer un texto. Sí, por ejemplo, ¿alguien conoce a esta periodista que se llama Adela Micha? Ella acostumbra mucho,
utilizar las palabras en una sola frase, utilizar varias palabras que significan exactamente lo mismo. Su característica principal es que ella utiliza mucho los sinónimos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de banco como institución crediticia o financiera y un banco, pues que es para sentarse, ¿no? Decíamos que un escrito donde se repite la misma palabra una y otra vez puede perder su belleza. Y aquí quiero abrir un paréntesis, jóvenes, porque si en los trabajos, sobre todo en las conclusiones que ustedes están escribiendo, tienden mucho a rebuscar las palabras, a utilizar la misma palabra. Esta clase, sobre todo este apartado, es muy importante para que a partir de esta semana ustedes puedan ir enriqueciendo las conclusiones en sus próximas entregas. Es decir, si ustedes ven que en un párrafo repiten una o dos veces la misma palabra, pues lo pueden cambiar por sinónimos, pueden incluso hacer un punto y aparte. Esto es para que al momento de leer el lector pues sienta que está leyendo algo interesante, algo significativo, algo, pues que le está dejando algo, ¿no? No así nada más, eso es que como que escribió 1000 veces la misma palabra, ¿no? Copy-paste la misma palabra, y eso de repente al lector pues le puede llegar a aburrir, ¿ok? Por ejemplo, de sinónimos, hermosa, preciosa, y algunos otros que ustedes como jóvenes puedan utilizar. Sobresaliente y destacado, derecho y erguido. Muy bien, pero aquí también vamos a abrir un paréntesis porque hay que tener mucho cuidado. Deben prestar atención para que al momento de cambiar un vocablo por otro no alteren el campo semántico y la idea se pierda. Porque, por ejemplo, no es lo mismo decir, si estamos hablando de una institución bancaria, por ejemplo, Banco FAMSA hace 2 semanas se dio al quiebre debido a los malos manejos o porque tal vez no tenían ahí los permisos de las leyes de Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo, al siguiente párrafo, cómo puedo decir también banco, para no repetir banco, la institución financiera o el organismo financiero mexicano con sede en la ciudad de Monterrey o la institución mexicana que también forma parte de una mueblería muy famosa al norte del país? Si se fijan, o sea, podemos utilizar varias palabras para referirnos exactamente a lo que estamos hablando, pero si yo me pongo a escribir el Banco FAMSA quebró y el Banco FAMSA no está pagando los ahorros que tenían ahí sus pues ahí sus cuentavientes. Y el banco, o sea, llega un momento en que al leer tanto banco, el lector se va cansando. ¿Y qué va a hacer? Pues le va a dar carpetazo al asunto, lo va a cerrar, etcétera, etcétera. Y esto no se los digo con el afán de que ustedes vayan a ser grandes escritores el día de mañana, que ojalá y sí. Pero en sus escritos, no solo de la materia de taller de redacción, sino en todas las demás materias que ustedes llevan, procuren que sus trabajos sean limpios, sean coherentes, sean pues muy pulcros y sobre todo que se note que pues, son universitarios, están en su bachillerato y que ya escriben y utilizan las palabras con propiedad. Eso es muy importante. Entonces, vamos aquí al ejemplo que decíamos que es las palabras asistir e ir, ¿sí? Son palabras sinónimas, pero la palabra asistir también significa socorrer. Esa institución asiste a los huérfanos. No podemos decir esa institución ir a los huérfanos, porque entonces ahí perderíamos todo el campo semántico, la connotación del enunciado en sí. Por eso les digo, es muy importante poner atención, ver el contexto de lo que estamos tratando de escribir, pues para que la idea del párrafo no se pierda, las ideas principales y las ideas secundarias, ¿ok? Muy bien. Luego preparé también aquí los sinónimos y los antónimos. Esta lámina la pegué porque se me hizo muy interesante y pues ahí tiene dibujitos y todo. Los sinónimos son palabras que se escriben diferente pero tienen significado idéntico o parecido, mientras que los antónimos son palabras que tienen significados opuestos. Hasta ahí estamos bien. Yo creo que todos entendemos y sabemos lo que son los sinónimos y lo que son los antónimos.
Pero dentro de los sinónimos existen distintos tipos de sinónimos. Por ejemplo, la sinonimia total, que coinciden todas las acepciones y son intercambiables en todos los contextos. Por ejemplo, el examen comenzará a las 5. El examen empezará a las 5, ¿sí? Si se fijan, pues todos podemos comprender a qué se refiere al inicio de un examen. La sinonimia parcial solo puede situarse en determinado contexto. Por ejemplo, el plomo es pesado, Juan es un pelma, el plomo es un pelma. Pues no, ¿verdad? O sea, como que eso a nosotros no se nos hace coherente. Pero si decimos Juan es pesado, pues todos entendemos, sí, Juan es un pesado. O no, no es cierto, Juan no es tan pesado como dicen. Y luego viene la sinónima, a ver, permítanme porque ya se me está perdiendo. La sinonimia referencial, los términos aluden al mismo significado, pero objetivamente no tienen nada que ver entre sí. Por ejemplo, Juan es un salvaje, Juan es una bestia. No es lo mismo bestia y salvaje, eso sí nos queda claro. O sea, puede ser una bestia, pero no un salvaje, y al revés, puede ser un salvaje, pero no eres una bestia, ¿verdad? Como en el caso aquí del buen Juan, que lo estamos aquí comparando que si es salvaje o que si es una bestia. Lo entendemos, pero ni salvaje es lo mismo que bestia, ¿sí? En eso sí estamos de acuerdo. Y bueno, decíamos que también dentro de los antónimos también existen ahí sus diferentes tipos, ¿no? Lo que son los graduales, las dos palabras admiten gradación, es decir, términos con un significado intermedio, por ejemplo, alto, bajo, pero también está en medio o medio, o blanco y negro, y en medio está el color gris. Los complementarios que no admiten ningún tipo de gradación. Por ejemplo, vida o muerte. ¿Qué hay entre la vida y la muerte? No hay nada. O estás vivo o estás muerto. No hay término medio, ¿no? O como decía que lo están conmigo o están contra mí. No hay término medio, ¿no? O el ultimátum que le pones al novio. O te quedas o te vas. Aquí no hay término medio de que si me voy o me quedo, ¿ok? Lo que son también, bueno, subir y bajar, izquierda, derecha. Los que son recíprocos. Una palabra no puede existir sin la otra. Por ejemplo, no puede haber un pagar sin cobrar. Si no te cobro, no me pagas, o al revés, si no te pago, no me cobras. O perdón, dije lo mismo. No podemos pagar si no hay alguien que no nos esté cobrando. Sí, pues a quién le pago si no le debo a nadie. Sí, entonces yo no le debo a nadie, pues no le pago a nadie. Muy bien, dar y recibir. Para que alguien me dé, pues yo tengo que estar recibiendo, ¿no? Si no quiero recibir, tú no me puedes dar, ¿sí? Esto está muy interesante, les digo, ya conforme ustedes vayan avanzando en la carrera que vayan a estudiar o en los trabajos de otras materias, pues ya van a ir un poquito puliéndose más con los tipos de texto que van a ir entregando y sobre todo, pues van a ir corrigiendo los posibles errores o fallas que tengan al momento de escribir. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Dudas? No sé si me están viendo o no me están viendo. ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Queja? ¿Sugerencia? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con lo que son los antónimos. Son palabras que tienen significados opuestos. Lo blanco tiene como opuesto al negro. El bien tiene como opuesto al mal. Los alumnos son altos o bajos. La compresión es delgada o gruesa. Son simpáticos o antipáticos. Y también hay que poner especial atención al contexto. Esto es primordial, importantísimo en todos nuestros escritos jóvenes. El contexto es muy importante. Por ejemplo, podemos creer que los antónimos son muy fáciles de encontrar, pero no es del todo cierto. Y aquí viene un ejemplo muy interesante. Si decimos, ese tornillo está flojo, lo contrario sería, ese tornillo está trabajador. Y así como que tiene que ver flojo con trabajador.
Pero sí podemos encontrar ese ejemplo en Juanito es bien trabajador, no, Juanito es bien flojo, ¿sí? Entonces, ¿por qué sí suena mejor en el ejemplo de Juanito y en el tornillo no? ¿Sí? Por eso les digo, el contexto es muy, muy, muy importante. Y vamos a encontrarnos así como que, ay, ¿sabes qué? Esto por lógica, y acuérdense que nuestro tema se llama razonamiento verbal y lógico y verbal, perdón. Pues es que no me hace lógica, no me parece lógico, no me suena lógico emplear o escribir ese tornillo está trabajador. No tiene lógica, ¿sí? Lo correcto sería apretado o fijo. Ese tornillo está apretado, ese tornillo está fijo. O ese tornillo, lo contrario, este tornillo está flojo. Recuerden que una palabra puede afectar todo el escrito y no solo una palabra, jóvenes. Una coma, un acento, un punto y coma, incluso los signos de admiración o interrogación pueden afectar un texto, entonces sí hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con eso. Vamos a nuestro siguiente tema, si no hay dudas, quejas o sugerencias, vamos a nuestro siguiente tema, que es la paronimia. ¿Qué es esto? Esto es un fenómeno lingüístico consistente en la semejanza de pronunciación entre dos vocablos, sin que su escritura y su significación coincidan. ¿Cómo es esto? Hay dos casos en que la diferencia es de una sola letra, sigue reconociendo la semejanza fonética, y también se presenta una paronimia, perdón. Muy bien, vamos con el ejemplo, ¿sí? Abrogar, arrogar. Actitud, aptitud. Adaptar, adoptar. Bula, bala. Disecar, desecar. Inminente, eminente, ¿sí? Por eso a veces escuchamos que las personas como que confunden o, por ejemplo, alguien que dice, ¿sabes qué? Peligro inminente. Y hemos escuchado también que hay personas que dicen peligro eminente. No es no es con E, es con I. Tienen dos significados completamente diferentes. Inminentes en el acto, ya en su facto, te va a pasar. Eminente es que esa persona es una eminencia, ¿saben? Muchísimo mis respetos, porque es un súper sabiondo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de expresiones. Y les digo, todo. A lo mejor no sabemos cómo se escribe, ni qué palabra exactamente quieren usar, pero si leemos todo el contexto de todo el texto, pues nos vamos a dar una buena idea de lo que quiere decir y cuál sería la palabra correcta a utilizar. Vamos ahora con otro tema que es la polisemia, que son las palabras compuestas por los conceptos varios y significado en el fenómeno lingüístico que se presenta por los vocablos por una sola morfología. ¿Qué es la morfología? Acordémonos que la morfología es la escritura y tiene diferentes significados, por lo cual se pone de manifiesto dentro del contexto. Por ejemplo, decíamos, banco, que es una institución de crédito, objeto para sentarse o conjunto de peces. Yo puedo decir, el banco de peces. En este caso vemos aquí la imagen del buen Nemo, de la película Buscando a Nemo, que no sé si se acuerdan o si llegaron a ver la película, pues había varios bancos de peces, varios conjuntos de peces de todos tipos, tamaños y colores, ¿ok? Luego tenemos otros ejemplos que puede ser hoja para afeitar, una hoja del libro o de un árbol o una hoja para escribir, ¿sí? Luego tenemos también el gato, que puede ser un animal, el gatito de mi vecina, ¿sí? El gato hidráulico que utilizo para quitar las llantas de mi carro, ¿sí? O un adjetivo peyorativo, ¿no? Cuando nos referimos a esa persona es, no sé, el gato de tal funcionario, ¿sí? Que de repente las personas utilizan mucho estos adjetivos peyorativos para referirse a alguna persona que a lo mejor no es ni siquiera el ayudante o la persona que lo asiste, pero en forma despectiva, pues así lo llaman, ¿no?
Y también tenemos la palabra de nota, que puede ser una nota musical, el verbo notar, o la nota que nos dan cuando nosotros recibimos una mercancía. Ya ven que en algunas tiendas, más hace ya algunos años, que la gente acostumbra a pedir una nota, ay, te encargo una nota así de que ¿es factura? No, no quiero una factura, nada más quiero ahí, por favor, una notita donde diga que pues que yo compré una laptop a tal precio, bla, bla, bla. Sí, porque ¿sabes qué? Es que mi marido me controla mucho mis gastos, no me pide facturas porque las facturas las hace él, pero pues yo necesito pues una notita, ¿no? Donde diga, y pues más si tiene el logotipo de la tiendita o algo así, ¿no? Y el verbo notar, yo noto, tú notas, él nota, nosotros notamos. Entonces tenemos ahí varias connotaciones para la palabra nota. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas? A ver, vamos a entrar aquí al chat. A ver si alguien tiene alguna duda. A ver, vamos a escribir aquí. ¿No? Muy bien, vamos. Ya casi terminamos, jóvenes, lo cual me da mucho gusto porque vamos bien con los tiempos. Vamos con el otro tema que se llama la homonimia, que es un fenómeno lingüístico que se presenta entre vocablos que se pronuncian igual y que en ocasiones difieren en ortografía. ¿Sí? Vamos a ver los ejemplos, directo, vamos a pasarnos con los ejemplos. Hay dos tipos, los homógrafos que se escriben igual y se pronuncian igual, pero tienen diferente significado. Los homófonos que tienen la misma pronunciación, pero se escriben diferentes, ¿sí? Por ejemplo, vaya, vaya, vacilo, vacilo, bate, pues bate con B. Votar, votar, hola, hola. Sobre todo aquí con hola, hay mucha gente que todavía escribe así, hola, ¿qué haces? ¿Sí? Que al principio, cuando empezó esto de los chats y de las caritas amarillas y las caritas felices, la gente decía, no, no me escribas así de que hola, ¿qué hacen? Porque mis ojitos sangran. Pero ya en los últimos años, pues esto ya se volvió tendencia y la gente ya terminó por aceptar que si tú me escribes un hola sin H, pues me estás saludando, pero le